Buenos días, ¿cómo les va? Como ya Eduardo más o menos nos fue introduciendo, estamos estudiando la carta a los romanos, no la carta entera, sino algunos capítulos en particular. Empezamos por el capítulo 5 y vamos a terminar en el 8, no hoy, pero sí vamos a tratar de ver el capítulo 6, si no llegamos a todo el capítulo, por lo menos vamos a ver la primera mitad. Y vamos a hacer un breve repaso para introducirnos, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de más o menos lo que fuimos viendo? Primero, el pastor Ricardo empezó y nos hizo una breve introducción de allí del capítulo 5, de los primeros versículos del 1 al 11, y nos hablaba de los frutos de la justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Se acuerdan? A través de la muerte de Jesús en la cruz, Dios puede mirarnos y puede vernos justos. Este es el acto de justificación que Jesús hace por medio de su muerte en la cruz, y así podemos ver, así Dios puede vernos. Y allí teníamos algunos de los frutos de la justificación, y era paz para con Dios. Teníamos entrada a la gracia de Dios por medio de Cristo, gracias, y de la fe, y nos gloriamos en la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Estos eran algunos de los frutos que podíamos ver, ¿sí?, a través de la justificación de Jesús por nosotros. Y después vimos en la segunda parte del capítulo 5, del 12 al 19, que había un mediador de nuestra justificación, y era justamente Jesús. Y allí Pablo, el autor de esta carta, comparaba a este primer hombre creado, que era Adán, a través del cual entró el pecado, ¿se acuerdan? Y lo comparaba con Jesús, el segundo Adán, este que vino a traer la justificación y que vino a traer perdón y salvación para nuestra humanidad. Y allí terminamos el domingo pasado y quedó una pregunta media abierta. ¿Se acuerdan o no? El capítulo número 6 comienza Pablo haciéndonos una pregunta, y es lo que vamos a leer. Vamos a tratar de abrir, muchos de prender sus Biblias, allí en el capítulo número 6 de la carta a los romanos. Y vamos a leer hasta el versículo 14. Si el tiempo nos deja, leeremos la segunda mitad. ¿Todos lo tenemos? Y vamos a tratar de prestar atención, porque se nos puede hacer un poquito complejo el entender lo que Pablo quiere decirnos, sobre todo si la versión de la Biblia que tenemos es la Reina Valera o alguna versión más antigua, que no estamos acostumbrados a ese dialecto, ¿sí? Y dice así, versículo número 1 del capítulo número 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo, pues, podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Versículo 5. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Por qué? Cuando uno muere, queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo,
confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Pues Cristo, al morir, murió de una vez y para siempre respecto al pecado. Pero al vivir, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer sus deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. El Señor bendiga su palabra y nos dé claridad para poder entender qué es lo que Él quiere decirnos. Antes de leer esto nos hacíamos esta pregunta que Pablo nos la hace, se la hizo a los romanos y probablemente se la hizo él mismo. ¿Qué vamos a decir? En base a esto que veníamos estudiando el domingo pasado, de que así como entró el pecado por medio de un hombre y vino la ley, y la ley hizo que abundara el pecado. Porque antes no sabíamos qué estaba mal y qué estaba bien, y de pronto se nos dice qué es lo que está mal, y nosotros empezamos a incurrir en estos errores, empezamos a transgredir la ley, empezamos a pecar, el pecado aumenta. ¿Qué problema? Pero Dios tiene una solución. Envía al segundo Adán, a su Hijo Jesucristo, y así como abundó el pecado, abunda la gracia, sobreabunda la gracia. Bueno, entonces, si total hay gracia, sigamos pecando. Y es eso lo que Pablo se pregunta, les pregunta a los romanos y hoy me pregunta a mí. ¿Qué vamos a decir entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Pero entonces, allí viene una definición de Pablo. Versículo número 2, dice: nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podemos seguir viviendo en el pecado? Entonces, aparece esta frase dentro del capítulo que se repite, que en la cual tenemos que meditar y pensar. La muerte al pecado. Aparece una comprensión equivocada que seguramente fue criticada a Pablo y que en muchas de las iglesias se enseña, que es justamente esta idea de que hemos muerto al pecado, por lo tanto el pecado ya no tiene que estar en nosotros. Con la muerte física dejan de funcionar los sentidos. Se pierde toda capacidad de percepción y de respuesta ante cualquier estímulo. Por lo tanto, dicen los que apoyan esta falsa interpretación, que al morir al pecado, que morir al pecado es quedar insensible ante él, de manera que se es tan indiferente al pecado como un cadáver a los estímulos. ¿Me explico con esto que acabamos de leer? Aquellos que interpretan de que morir al pecado es no tener nada que ver con el pecado y que ya el pecado en mí no me afecta, porque esto es lo que dice Pablo, están malinterpretando la idea que Pablo nos quiere decir, lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Entonces vamos a tratar de ver cómo tenemos que interpretar correctamente esta frase, la muerte al pecado, porque esto es una realidad. Pablo lo dice y está diciendo que nosotros hemos muerto al pecado. Pero ¿de qué manera debemos interpretarla?
Vamos a ver dos principios básicos de interpretación bíblica. El primer principio que vamos a ver dice así: una expresión, en este caso muerte al pecado, mantiene el mismo sentido cada vez que se usa en el mismo contexto. En el pasaje que acabamos de leer, la frase y la expresión muerte al pecado la leímos 3 veces. 2 veces hace referencia a los cristianos. Versículo número 2, que recién lo leímos, y versículo número 11 dice: así también ustedes considérense muertos respecto al pecado. También hace referencia una vez, pero se refiere a Cristo. Versículo número 10. Pues Cristo, al morir, murió de una vez para siempre respecto al pecado. Este principio dice que una expresión se mantiene el mismo sentido mientras estemos dentro del mismo contexto. Por lo tanto, nos tenemos que hacer una pregunta, porque debemos encontrar la explicación de por qué esta frase muerte al pecado puede aplicarse, manteniendo el mismo sentido, a los cristianos y a Cristo. Entonces podemos atrever a preguntarnos: ¿estuvo el Señor Jesucristo tan receptivo al pecado que necesitara posteriormente morir a Él? ¿Vuelvo a hacer la pregunta? ¿En algún momento el Señor Jesús estuvo tan receptivo al pecado que necesitó morir al pecado? No. Por lo tanto, ya podemos ir refutando este principio de que nos tenemos que mantener inertes al pecado. Ahora nosotros, ¿hemos muerto al pecado en el sentido de que nuestra vieja naturaleza se ha hecho insensible al pecado? Tampoco. En mi experiencia personal, no. Me cuesta y debo esforzarme todos los días para no pecar y sigo pecando. El segundo principio de interpretación que vamos a ver dice: se debe explicar el texto dentro de su contexto. La parte en relación al todo, lo específico a la luz de lo general. Lo que acabamos de leer tenemos que analizarlo de principio a fin de la Biblia. ¿Cuál es la enseñanza general del resto de las Escrituras sobre la vieja naturaleza? Que la vieja naturaleza aún vive. De hecho, en el contexto de este pasaje se nos está enseñando eso. Versículo número 12 dice: por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal. En un presente continuo, el pecado sigue dominando en nosotros. Efesios 4:22, que alguien me ayude y lo busque y nos lo lea fuerte y rápido. Bien, dejen ustedes su antigua manera de vivir porque está corrompida. Nuevamente, la palabra de Dios nos está enseñando que no es así como algunos interpretan sobre la muerte al pecado. Entonces vamos a tratar de ver cuál es la correcta interpretación que debemos darle, porque es una verdad la que Pablo afirma. Es una verdad en nosotros y así lo tenemos que saber. Lo que acabamos de leer es una analogía. Pablo hace una analogía. ¿Qué es una analogía? Es una relación de semejanza entre dos cosas distintas. Entonces Pablo nos está comparando, ¿sí?, a Jesús, a los cristianos, con la muerte. Entonces necesitamos averiguar en qué aspecto se refiere el paralelo entre estas dos personas, evitando forzar la semejanza. Entonces lo que necesitamos hacer es contestar esta pregunta desde las Escrituras, pero no forzando esta analogía, sino consultando la enseñanza bíblica sobre la muerte, sobre el poder de la muerte al pecado
y no sobre las propiedades de los muertos. ¿Me explico? Y vamos a tratar de hacerlo. En las Escrituras se contempla la muerte no en términos físicos solamente, sino en términos morales y legales. No se mira como el estado inmóvil de un cadáver, sino más bien como la sanción inflexible y justa del pecado. No solamente en las Escrituras se habla de muerte cuando se habla de la separación de nuestra alma con nuestro cuerpo, sino que también se le da este sentido, que es la paga del pecado. La sanción que tiene el pecar. Y esto lo podemos ver desde el principio al fin de las Escrituras. Cuando hablábamos sobre Adán y cómo ingresó el pecado a la humanidad, veíamos el capítulo número 2 de Génesis, cuando dice Dios: de todos los frutos pueden comer, excepto del fruto de ese árbol. El día que comieres de ese árbol, por lo tanto, pecares, morirás. La palabra muerte haciendo referencia a la consecuencia del pecado. Romanos 1:32 nos dice que los que practican tales cosas y enumera cosas de las cuales Dios no está de acuerdo, son dignos de muerte. Último libro de la Biblia, Apocalipsis. Allí, capítulo número 20, versículo 14, se revela el destino de los pecadores y lo revela como la muerte segunda. Entonces, si comparamos y analizamos en toda la Biblia esta frase, esta idea, encontramos que Pablo lo que nos está queriendo decir es que muerte al pecado es pagar las consecuencias de pecar. Cristo murió al pecado en cuanto sufrió el castigo del pecado. Él murió por nuestros pecados cargándolos en su propia persona inocente y santa. Sobrellevó nuestros pecados y su justa recompensa. La muerte de Jesús fue la paga del pecado, nuestro pecado. Cumplió con la sentencia, pagó la pena, aceptó la consecuencia. Todo esto lo hizo una vez y para siempre. Por lo tanto, el pecado ya no tiene derecho alguno sobre Cristo. Fue levantado de los muertos para demostrar su perfecta acción como portador de nuestros pecados y ahora vive por siempre para Dios. Amén. Pablo nos está diciendo que nos identificamos con Cristo, nos identificamos en su muerte y es allí donde morimos a nuestro pecado. Hay alguien que pagó mis culpas y fue Jesús. Es allí donde yo me identifico con la muerte de Jesús y es allí donde yo muero al pecado. Pero vamos a seguir analizando porque dijimos que no solamente morimos al pecado. El versículo número 6 dice: sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Podemos confundirnos al malinterpretar esto de morir y que nuestra naturaleza pecadora quedara destruida, justamente por lo que leíamos y lo que decíamos recién. Una de las causas de confusión es malinterpretar este término que Pablo utiliza, que es el término crucificado. Gálatas 5:24 también lo utiliza, pero allí lo utiliza y dice: y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre estas ambas crucifixiones. La primera, en Pablo en Romanos,
hace referencia a algo que nos ha sucedido. Este viejo hombre fue crucificado justamente con Cristo. Gálatas hace referencia a algo que hemos hecho nosotros mismos. ¿Me explico? En el momento en que yo decido identificarme con Jesús, mi pecado se queda clavado en la cruz y mi deuda fue pagada. Pero ahora hay algo que yo tengo que hacer todos los días y es crucificar mi yo. En el Nuevo Testamento encontramos estas dos formas de expresar la muerte espiritual del cristiano en relación con la santidad. En primer lugar está la muerte al pecado y en el segundo lugar está la muerte al yo. Pero quiero que leamos esto para que podamos reflexionar en cómo hacerlo. Nuestra muerte al pecado se realiza por la identificación con Cristo. Nuestra muerte al yo por la imitación de Cristo. Primero hemos sido crucificados con Cristo, pero luego no solo hemos crucificado resueltamente la carne con sus pasiones y deseos, sino que también tomamos nuestra cruz diariamente y seguimos a Cristo hasta su crucifixión. Probablemente identificarme con Cristo sea más fácil que tomar el martillo y el clavo y tener que clavar mi propio yo. El versículo número 10 dice que hemos muerto al pecado y que vivimos para Dios. Recién el pastor Eduardo decía que no venimos solamente a estudiar la Biblia para engordar nuestro conocimiento. ¿Cuál es el objetivo de Pablo cuando quiere enseñarnos a que debemos identificar a qué muerte él está haciendo referencia? Si la muerte de Cristo fue una muerte al pecado, y lo fue, y su resurrección fue una resurrección para Dios, lo que también fue, y fuimos unidos a Cristo en su muerte y resurrección, lo que es cierto, entonces nosotros mismos hemos muerto al pecado y hemos resucitado para Dios. Debemos pensar que Pablo lo que nos está diciendo es, si nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección, ¿podemos vivir una vida de pecado? ¿Puede una persona que está casada decidir vivir como soltera? ¿Puede? Puede. Ahora, si alguien me ve viviendo como soltero, simplemente me tiene que decir: José, fíjate que llevas en tu mano izquierda, en tu anillo anular, para que recordes cuál fue la promesa que vos hiciste, y eso no condice con lo que estás viviendo. ¿Puede un cristiano vivir una vida como la que antes vivía, antes de conocer a Jesús? Puede. Se supone que puede, porque no es imposible. Ahora, lo que Pablo nos está diciendo es, no es lógico que una persona que se identifica con la muerte de Cristo y que acepta su justificación, viva una vida como la que vivía antes. Esto necesitamos repetirnos a nosotros mismos y también repetirnos los unos a los otros, para que entendamos quiénes somos y cómo somos. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿Y cómo somos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos? ¿Lo que decimos habla tan fuerte como lo que actuamos? Hay una solución para esto. Versículo número 12. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo.
No permitan que el pecado sea vuestro rey, no dejen que el pecado los gobierne, sino dejen gobernarse por Dios como rey. No permitan que el pecado sea su señor para utilizarlos para su servicio. Más bien dejen que Dios sea su señor con mayúscula y que nos utilice para su servicio. Quiero terminar y dejaremos la segunda parte para el domingo que viene. Y esta pregunta nos la volvemos a hacer. ¿Continuaremos en el pecado? Esta pregunta encabeza dos de las partes de este capítulo. La primera mitad, como lo leímos, y la segunda mitad. Fue formulada por los opositores de Pablo con la intención de desacreditar su mensaje. Pero esta misma pregunta es formulada por quienes quieren desacreditar el mensaje del Evangelio. Con frecuencia el mayor enemigo del Evangelio, que es Satanás mismo, susurra a nuestro oído para seducirnos a que caigamos en el pecado. Así como algún día susurró a Eva y le preguntó: ¿es cierto lo que dijo Dios? Que si ustedes comen de ese fruto... Así como también susurró al oído del Señor Jesucristo y le dijo: ¿así que vos sos el Hijo de Dios? Entonces, ¿por qué no? Así también Satanás susurra a nuestro oído. Y yo me pregunto, cuando esto suceda, ¿qué vamos a contestar? Nuestra respuesta tiene que ser: en ninguna manera. Pues claro que no. Porque estamos unidos con Cristo, con Él hemos muerto al pecado y queremos vivir para Dios. Vamos a orar.